En la cama automatizada de su mansión en Las Lomas, Damián, un empresario que había quedado paralizado tras un accidente, se preparaba para recibir su dosis diaria del tratamiento experimental. Su mano derecha, antes firme, ahora temblaba sin control, un síntoma reciente que inquietaba incluso a los especialistas. Cuando la enfermera le acercó el vaso, una niña que observaba en silencio desde el rincón dio un paso al frente con un impulso desesperado. «No lo bebas», exclamó Sofía, la hija de la empleada de limpieza, con la voz quebrada y las lágrimas asomando. «Eso no te está curando, te está haciendo daño». La enfermera se quedó congelada y Damián la miró confundido. La niña respiraba agitada, como si acabara de revivir un recuerdo que la perseguía. Sofía cargaba con una herida que nadie en aquella casa conocía. Meses antes, en su pueblo, había acompañado a su abuelo durante su recuperación tras un accidente cerebrovascular. Un médico de renombre le recomendó un tratamiento nuevo, prometedor, casi milagroso. Pero tras cada dosis, Sofía observaba cómo su abuelo empeoraba. Primero los temblores, luego la confusión, finalmente la parálisis y después la muerte. Los doctores insistieron en que era un avance normal de la enfermedad. Pero Sofía, que había estado a su lado día y noche, sabía que no era así. Todo empezaba justo después del medicamento. Ella lo vio, ella lo anotó, y jamás pudo olvidarlo. El responsable de aquel tratamiento era el mismo que ahora dirigía la terapia de Damián, el doctor Morales, un neurólogo célebre, brillante pero cegado por su ego. Su defensa absoluta del fármaco lo hacía incapaz de considerar fallos, mucho menos escuchar sospechas que vinieran de gente sin estudios, como él solía decir. Para él, su medicamento era su gran legado. Para Sofía, era el verdugo de su abuelo, y temía que también fuera el de Damián. Desde que llegó a trabajar a la mansión, la niña observó los frascos sobre la mesa de noche de Damián y revivió el horror. Cada día veía los mismos síntomas que vio en su abuelo: temblores, habla arrastrada, confusión, debilidad creciente. Sabía que romper su silencio podría costarle el empleo a su madre, pero callar también podía costar una vida. La reacción del doctor Morales fue brutal. Se adelantó con indignación, como si su autoridad hubiera sido mancillada. «¿Qué clase de tontería es esta?», espetó. «¿Quién te crees para interferir en un protocolo clínico que ni siquiera entiendes?». La enfermera retiró el vaso de inmediato, como si hubiera sido contaminado. Damián, desesperado por aferrarse a cualquier esperanza, se puso del lado del médico. «Sofía, basta», dictaminó con frialdad. «No vuelvas a entrar aquí». Las palabras lo partieron todo. Sofía retrocedió temblando, sintiéndose humillada, impotente y derrotada. Pero los días siguientes la torturaron más que aquella escena. Desde los pasillos veía cómo el estado de Damián se deterioraba cada vez más. Sus temblores empeoraban, su fuerza se desmoronaba, y nadie lo veía, excepto ella. Necesitaba algo que hablara más fuerte que sus palabras. Así que llamó en secreto a su tía y le rogó que buscara la caja con los documentos médicos de su abuelo y su cuaderno, donde había registrado cada síntoma. Era su única oportunidad. Cuando el paquete llegó, Sofía lo abrió con manos temblorosas. Allí estaban los informes y su diario: fechas, horas, comentarios, temblores, confusión, dificultad para tragar. Todo apuntando a un patrón idéntico al que estaba viendo ahora. Era la prueba que necesitaba. Rompiendo la prohibición, esperó a que el médico abandonara la casa y volvió a entrar en la habitación de Damián. Sabía que, si la descubrían, su madre perdería su trabajo. Sabía que la podían echar a la calle, pero también sabía que un silencio prolongado podía terminar matando a un hombre. Por eso decidió enfrentar el miedo con la única arma que tenía, la verdad escrita. Entró con el expediente apretado contra el pecho, y la furia de Damián al verla no se hizo esperar. «Te dije que no volvieras, fuera», rugió Damián, alzando la voz más por miedo que por coraje. Pero Sofía no se movió, sentía el corazón queriendo escaparse del pecho. Aún así avanzó hasta la cama con una determinación que no parecía de una niña de 12 años.
Sin pedir permiso, colocó sobre sus piernas 2 documentos, el registro clínico elaborado por su enfermera y el cuaderno viejo donde ella misma había anotado la agonía de su abuelo. «Se lo ruego», murmuró con un hilo de voz, «compárelos. Son la misma secuencia, las mismas fechas, los mismos síntomas». El impacto lo dejó sin habla, su rabia se volvió incredulidad, y esa incredulidad, lentamente, se transformó en duda. Con gesto irritado, tomó los papeles, más para demostrar que Sofía estaba equivocada que por otra cosa. Pero a medida que su mirada saltaba de un documento a otro, algo helado empezó a recorrerle la espalda. Sofía, temblando, señaló un punto. «Aquí, día 15, temblores en la mano izquierda, y en mi diario», pasó la página. La misma semana, el abuelo no pudo sostener la taza. Luego vino el día 22, confusión después de comer, y su anotación me miró como si no me conociera. Lo que estaba viendo no eran coincidencias, eran reflejos, un patrón que se repetía con una exactitud enfermiza. El temblor, la confusión, la debilidad, la dificultad para tragar, todo en el mismo orden, todo con el mismo desfase después de la dosis. Era como si el destino de Sofía estuviera escrito otra vez, pero ahora en su propio cuerpo. La voz de la niña ya no le parecía histérica, parecía advertencia, parecía verdad, y esa verdad lo golpeó como un balde de agua helada. La visión que tenía del doctor Morales, su salvador, empezaba a desmoronarse. El hombre que siempre había confiado en números y lógica se encontró frente a 2 líneas de tiempo idénticas que solo podían significar una cosa. No era una enfermedad, era un efecto. Y no era casualidad, era consecuencia. Eso lo dejó devastado. Esa noche, Damián no consiguió dormir. Echó a la enfermera y pasó horas estudiando ambos diarios. De un lado, la supuesta ciencia moderna del neurólogo más prestigioso del país. Del otro, la observación humilde, meticulosa y llena de amor de una niña de pueblo. Por primera vez, entendió que debía decidir entre la autoridad que casi lo mata y la niña que arriesgó todo para salvarlo. A la mañana siguiente, el doctor Morales entró con su sonrisa habitual y su dosis diaria, pero lo encontró distinto. Sereno, decidido. Cuando le acercó el vaso, Damián reaccionó de una forma que dejó al médico petrificado. Le arrebató el vaso y lo arrojó al piso, haciéndolo pedazos. «Ya basta», dijo con la voz firme. «No pienso seguir siendo tu experimento. Lárgate de mi casa». El neurólogo perdió la compostura y lo amenazó con que estaba firmando su sentencia de muerte. Pero Damián, al cerrar la puerta tras él, sintió 2 cosas contradictorias: terror y libertad. Los días siguientes fueron un martirio. Su cuerpo, acostumbrado al medicamento, entró en una abstinencia brutal. Brazos débiles, temblores intensificados, fiebre, sudor frío y un miedo terrible a haber elegido mal. Pero Sofía estuvo allí, sentada a su lado, sosteniendo su mano como sostendría la de su abuelo. «Es el veneno saliendo», le aseguró con más seguridad de la que tenía. «Aguante, señor, mi abuelo me enseñó cómo se ve esto», y resistió. Al cuarto día algo cambió. Su mente, que llevaba meses atrapada en una neblina espesa, empezó a despejarse. Pudo pensar con claridad, pudo respirar sin confusión. Al 5.º día, el temblor disminuyó, y al 7.º, desapareció por completo. No había sido una enfermedad degenerativa, había sido intoxicación, y su cuerpo, sin el fármaco, empezaba a recuperarse. La parálisis del accidente seguía allí, pero recuperó algo más valioso: la lucidez, la fuerza y el propósito. Y entonces lo entendió. Tenía en sus manos pruebas que podían exponer un crimen disfrazado de ciencia. ¿Cuántas personas habrían muerto sin saber que estaban siendo envenenadas? 6 meses después, Damián apareció en una conferencia de prensa, sentado en su silla de ruedas pero con la mirada firme de un hombre renacido. A su lado, Sofía, reducida en tamaño pero enorme en valentía, anunció una demanda millonaria contra la farmacéutica y contra el doctor Morales. Los diarios, el clínico y el de Sofía, se convertirían en pruebas clave para destapar el engaño detrás de Neuroregenix.
y frente a las cámaras hizo algo que nadie esperaba. Aseguró públicamente que costearía por completo los estudios médicos de Sofía. El mundo no necesita médicos que solo repitan lo que dicen los manuales, declaró. Necesita médicos capaces de ver lo que otros pasan por alto. Necesita más ojos como los de Sofía. Aquella niña, a la que todo el mundo silenció, terminó desencadenando una revolución. Demostró que la verdad puede venir de quien menos lo esperan, y que un acto de valentía puede salvar miles de vidas.